Querido Padre que moras en los cielos, queremos escuchar tu voz en esta hora. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 en adelante. Así que les voy a invitar en esta hora que si usted trajo su Biblia, su teléfono inteligente, si está en las redes sociales, dedique este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Vio pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos, animaos, no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Alguien puede decir amén? Con él está el brazo de ¿qué cosa? De carne. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir: Ezequías, rey de Judá, a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Bien, amados, entrando un poquitico en contexto, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando acá es que 10 tribus israelitas habían sido eliminadas. Recuerden que la gloria del pueblo de Dios la trajo ¿quién? David. Saúl es el primer rey de Israel, pero quien logra unificar a Israel es David. De hecho, si usted habla con los judíos, usted va a ver que ellos tienen a David en una posición, ¿qué cosa? Muy elevada. Ahora, amado, partiendo de ese punto, después del reinado de David viene Salomón, y después de Salomón viene el declive del pueblo de Dios. Y yo no sé si yo he venido a hablarte a ti hoy o a quién le estoy hablando, pero sucede muchas veces que después de alcanzar muchas glorias, de alcanzar mucho éxito, muchas veces por lo general viene el declive. ¿Y qué sucedió? ¿Qué aconteció? El pueblo de Israel se divide. 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur. Y en el sur estaba ¿qué cosa? Jerusalén. ¿Qué está pasando en este texto? Los asirios dominaban a todo el mundo. ¿Quiénes eran los asirios? Como explicar hoy los Estados Unidos de Norteamérica, pero no como este país que tiene apariencia de cordero y habla como dragón. No, estamos hablando que esa gente hablaba como dragón, vivía como dragón, te invadía como dragón, y cuando llegaba y te invadía no tenían piedad. Eran gente déspotas, eran gentes que te despellejaban, eran personas que todo el mundo, cuando decía vienen los asirios, el miedo corría por el corazón de las personas.
Ahora, ¿qué está pasando acá? Ezequías había hecho un pacto con ellos de entregarle el oro del templo para que ellos no le invadieran. Sin embargo, llegó un momento donde comenzaron a arrancar, dice la Biblia en el libro de Reyes, que comenzaron a arrancar el oro de las puertas para pagarlo en tributo a un rey pagano. Y hermano, yo no sé usted si me entiende en esta hora. Muchos de nosotros, por no servir a Jehová, por no ser fieles a Jehová, por no seguir la palabra de Jehová, le estamos pagando tributo a Satanás. Porque si usted se guiara por la palabra de Dios, le iría mucho mejor. Si usted se alimenta como dice la palabra de Dios, su salud estaría un poquitico mejor. Pero el pueblo de Dios decide desviarse completamente de ser fiel a Dios. Y en el contexto que estamos analizando este capítulo, el pueblo de Dios ya no quedan solamente 2 tribus, 10 habían sido eliminadas por los mismos asirios y el poquitico dinero que queda se lo están dando a un rey pagano. Es lo que está pasando acá hasta el versículo 9. Pero decide Ezequías cambiar la historia de su vida. Decide Ezequías cambiar la historia de su pueblo. Decide Ezequías cambiar su propia vida. Y yo estoy hablando en esta hora para alguien que está aquí, que hoy tiene que decidir cambiar la historia de su vida y dedicarse completamente a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Porque solamente así grandes cosas pueden acontecer en tu vida. Escúchame, querido joven, querido amigo y hermano. Si tú decides hoy consagrarte a Dios, si tú decides hoy buscar de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Pero ¿qué pasó? Cuando Ezequías decide consagrarse a Dios, automáticamente el diablo va a levantarse furiosamente contra ti. Y cuando Ezequías dice, mira, rey de Asiria, no te voy a dar un dólar más. No te voy a dar ni un centavo. Así que haz lo que tengas que hacer. El rey dice, no me vas a dar un dólar. Voy a sitiar Jerusalén. Y ahora el rey decide sitiar Jerusalén. Y va camino a Jerusalén, pero el rey usa una estrategia diferente. ¿Cuál estrategia, pastor? La estrategia es de negociar por la diplomacia. Es decir, hacerlo de una manera diplomática, tranquila. Y envía 2 embajadores a decirle al pueblo, ríndanse y si se rinden, vamos a tener misericordia. Y aquí viene el punto del mensaje que quiero predicarte hoy. Aquí quiero que entiendas la parte importante que te quiero presentar hoy. Cuando los embajadores enviados por el rey de Asiria, Senaquerib, se dan cuenta que el pueblo de Dios no se va a rendir, comienzan a poner su fe en dudas. Comienzan con una retórica idéntica a la que usa el diablo hoy en el 2021. ¿Cuál es esa retórica, pastor? Si Dios no lo pudo hacer por las otras tribus, ¿por qué lo va a hacer por ustedes? Y el título del mensaje en esta hora es, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué Dios a unos sí los sana y a otros no los sana? ¿Por qué Dios a unos los bendice y a otros no los bendice? ¿Por qué Dios hace un milagro por alguien y por otra gente no lo hace? Y allí los embajadores comenzaron a jugar este jueguito. Le comienzan a decir, si el Dios de las 10 tribus no pudo librarlos de la mano de mi padre, ¿cómo ese Dios en el que ustedes creen los va a librar también? Y se les ocurre hasta decir, ¿acaso
el Dios de las 10 tribus del norte no es el mismo Dios de estas 2 tribus que quedan en el sur? Pregunto, hermanos, ¿será el mismo Dios? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 10 del mismo capítulo. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre o sed, al decir: Jehová vuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esa tierra librar a esas personas de la mano de nuestros antepasados? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres? ¿Quiénes pudieron salvarlos de la mano de ellos? ¿Cómo podrán vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, versículo 15, no os engañe Ezequías, no os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. En otras palabras, el diablo comienza a poner tu fe en dudas. Comienza a decirte: ¿tú crees que Dios lo va a hacer por ti? Si Dios no lo hizo por William, no lo hizo por fulano, por mengano, ¿cómo es que tú crees que Dios lo va a poder hacer por ti? Y tú dices: Señor, yo estoy consagrado. Responde: pero acá la Biblia nos está diciendo algo. Ahora, hay un texto que da muchas vueltas en mi mente de por qué a unos sí y a otros ¿qué cosa? No. Romanos 9:15 dice lo siguiente. Romanos 9:15 está en el contexto del libro de Éxodo, cuando Moisés va al monte y Moisés le dice a Dios: Dios, muéstrame qué cosa, tu gloria. Y miren lo que le dice Dios: tendré misericordia del que yo quiera qué cosa, tener misericordia, y tendré compasión de quién, del que yo quiera tener compasión. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Que Él hace acepción de personas? ¿Está diciendo Dios que a quien Él quiere, Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere? Hasta cierto punto sí. Ahora, este texto no lo puedes ver en el contexto de salvación. Tienes que verlo desde el punto que Dios derrama su favor sobre quien Él quiere derramar su favor y no lo derrama sobre el que no quiere derramar su favor. Ahora, ¿es Dios el que es malo? No. El problema no está en Dios, el problema está en ti y en mí. Ahora, en el contexto que estamos analizando, el razonamiento que tenían los asirios, el razonamiento que tenía Sennacherib, humanamente, sin estar Dios en la ecuación, es lógico. Porque si 10 tribus que pertenecían al Dios de Israel habían sido derribadas, recuerde que los mundanos no entienden lo que entendemos nosotros. El mundano no entiende que para nosotros es fácil. Claro, pastor, esas 10 tribus fueron destruidas porque estaban en pecado. Eso es lo primero que va a decir el cristiano que lleva años en la iglesia. Pero un rey pagano no entiende eso. El rey pagano lo que está mirando es: si nosotros pudimos destruir al mismo Dios y destruimos 10 tribus, estas 2 tribus que están quedando, decimos nosotros los cubanos, es pan comido. Eso no es nada. Nosotros acabar con esas 2 tribus que quedan ahí no es nada. De hecho, están dentro de sus muros asustados. Ellos no van a llegar a ningún lado. Pero el hecho es que muchos pueden decir: bueno, Señor, ¿por qué tú libraste a Jerusalén
y esas 2 tribus y no libraste a aquellas 10 tribus. ¿Cómo terminó la historia? La historia termina en que Ezequías se consagra, pone a Dios en primer lugar, Dios derrama su bendición, envía un ángel y ese ángel elimina a 185,000 soldados de los más valientes. Dios no liberta a 10 tribus, pero decide libertar a 2 tribus de ellas. En este contexto, hermano, ¿por qué a unos sí y a otros no? Pastores, que las 10 estaban en pecado, pero ¿ustedes creen que todo el mundo estaba en pecado? Y mire, hermano, yo por lo menos de esta historia puedo sacar 3 conclusiones y las quiero compartir contigo en el tiempo que nos resta de por qué Dios decide hacer milagros, decide salvar, decide sanar a unos sí y a otros no. Número 1, ¿por qué Dios decide salvar a unos sí y otros no? Porque tú le has sido fiel a Dios. Y cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel hacia ti. Alabado sea Dios. Hermanos, 10 tribus fueron eliminadas. 2 quedaron en pie porque decidieron ser fieles a Dios. ¿Qué habían hecho las otras 10 tribus? Miren, comenzaron a adorar dioses ajenos. Comenzaron a postrarse ante las imágenes. Y Dios dice, yo soy un Dios celoso. Y si tú, en vez de serle fiel a Dios, decides serle fiel a cualquier otra cosa, estás camino a que Dios no sea fiel, a que Dios no intervenga en tu vida. Si tú eres desobediente, estás camino a que Dios no te pueda librar, a menos que tu corazón cambie. Pero mira, amado, ambos pertenecían al pueblo de Dios, todas las 12 tribus. 10, el reino del norte creían en Jehová, el reino del sur también. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué estamos en la misma iglesia? Nos sentamos en el mismo banco, escuchamos el mismo sermón. Sin embargo, la bendición se derrama diferente para cada persona que ha venido a adorar hoy. Porque te decía al inicio, el problema no está en Dios, el problema está en ti. 2 tribus decidieron serle fiel a Dios. Ahora, ¿qué pasó con esas 2 tribus que fueron fieles a Dios? Dios las libertó. ¿Qué pasó con las otras 10? Fueron eliminadas. Si tú decides ser fiel a Dios, Dios te va a ser fiel. Entonces, cuando tú decides confiar y serle fiel a Dios, tú puedes esperar que Dios, en el momento de crisis en tu vida, intervenga. Y mira, hermano, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes dar diezmo y ofrenda, tú puedes hacer lo que sea, que si en tu corazón tú no decides ser fiel a Dios, es imposible que Dios pueda intervenir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaría premiando algo que Él no premia. Y lo que Dios premia es la obediencia y la fidelidad a Él por encima de todas las cosas. Es como si usted tiene un hijo que saca malas notas, que le falta el respeto a los maestros, que se porta mal en la escuela, y cuando ese niño llega, tú le dices, papito, he recibido tu reporte. ¿Sabes qué va a pasar contigo ahora? Nos vamos para Disney World, vas a montar todos los aparatos que tú quieras. ¿Tú crees que eso sea justo? De la misma manera sucede para con Dios y nosotros. Nosotros tenemos que entender que para que Dios intervenga, tenemos que entender de una vez y por todas, tenemos que luchar por serle fiel a Dios. Y mira, hermano, de los 3 puntos que traigo, los 2 primeros te van a gustar, el tercero no. Porque los 2 primeros es lo que tú siempre has escuchado. Si le soy fiel a Dios, Dios es fiel ¿para qué cosa? Para conmigo.
Entonces, si tú quieres que Dios obre en tu vida, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios intervenga, tú quieres que Dios haga algo por ti, por tu familia, conságrate a Dios, sé fiel a Dios, ponlo en primer lugar, no adores a dioses paganos y Dios va a intervenir a tu favor. Alabado sea Dios. Y serás del grupo de los que sí. Los israelitas llegaron al punto de pasar sus hijos por el fuego. Sus hijos por el fuego. Entonces, cuando estas 10 tribus fueron eliminadas, quizás algunos se preguntarían, bueno, ¿y por qué? Sencillo, sencillo. Ellos decidieron irse tras dioses paganos al punto de ofrecer sus primogénitos a dioses paganos. Tenemos que entender esta realidad. Ahora, hermano, es muy importante que tú entiendas el segundo punto. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Lo segundo es porque le has orado a Dios. En primer lugar, porque le has sido fiel a Dios. Y en segundo lugar, porque algo lindo sucede en tu vida y en otras personas no, porque le has orado a Dios. La oración, dice una escritora inspirada, hecha con fe, mueve el brazo omnipotente de Dios a nuestro favor. Amén. Ahora imagínate la tarjeta de crédito más poderosa de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no la tengo, pero dicen por ahí que son unas tarjetas que no tienen límite. ¿Usted la tiene? ¿Alguien la tiene acá? Para que me invite a comer un restaurante bueno que comimos esta semana. Ahora imagínate esa tarjeta en tu mano. Y no solamente tenerla en tu mano. Imagínate que estás casada con alguien que te dice, usa esa tarjeta. Esto no es para los hombres, es para las mujeres. Usa esta tarjeta, que con esta tarjeta, mira, no tienes límite. Ve, ¿a dónde vas a ir? ¿Arroz? Vete a Arroz. Aunque no creo que vayas a Arroz con esa tarjeta. ¿A dónde vas a ir? A Marshall tampoco vas a ir allí. Tú te vas a ir a tiendas de diseñadores. De hecho, los otros días me pasó algo, lástima que el tiempo esté volando, pero los otros días me pasó algo bien chistoso. Me llamaron que tenía una boda, no tenía una camisa para traje y esas cosas, y llego yo desesperado, me voy a Arroz, no había de esas de los botoncitos negros acá, y voy al otro y busco y salgo buscando por todos lados como un loco. Llego al mall y cuando uno llega al mall dice, bueno, voy a ir a Macy's. En Macy's no había ni botai, nada. Y entonces me dice alguien, vete a esa tienda que está allí, que dobla, que entra. Y cuando llego, buena, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Como estoy buscando una camisa así, esto está malo, no hay camisa, no sé qué. No, tranquilo, que aquí hay. Aquí hay, no se preocupe. ¿Cuál es su talla? Bueno, es que yo tengo un cuerpo un poco raro, aquí y allá, que si el cuello, que si ancho, que... No se preocupe, mire, es esta la suya. Me la probó. Dice, me digo a la Becky, mira cómo me queda. Dice, qué linda, qué linda. Cuando llego a la caja, un tal Hugo Boss. Y yo dije, ¿y este Hugo de dónde salió? Dice, ¿es colombiano el hombre? No. Bueno, los colombianos son buena gente menos él. Ahora imagínese usted que usted puede tener una tarjeta donde usted pueda hacer lo que sea. Bueno, es eso lo que Dios le está ofreciendo. Dice esta escritora inspirada que la oración hecha con fe mueve el brazo omnipotente de Dios a su favor. Entonces usted dice, ¿por qué a unos sí y otros no? Porque esa persona ha sido fiel y es fiel porque confía en Dios, y al confiar en Dios, cuando llegue el momento de crisis, esa persona va a correr de rodillas a clamarle a Jehová. Porque cuando ellos le comienzan a decir a Ezequías, el Dios de aquellas 10 tribus no es el mismo, ¿cómo tú crees que este Dios te va a librar? ¿Cómo tú crees que este Dios lo va a hacer? Ezequías, tranquilo. Ezequías dijo, número 1, yo he sido fiel. Número 2, lo que hizo Ezequías fue, denme en esa carta que mandó Senaquerib, yo voy a ir y me voy a arrodillar y voy a clamar a Dios para que el Dios de los cielos intervenga. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque cuando llega la crisis, unos corren de rodillas a Dios
y otros erguidos luchan por ellos mismos resolver sus problemas. Por eso, a unos sí y qué cosa, y a otros no. Y usted dirá, pastor, hasta ahí el mensaje está perfecto. Lo entendí, pastor, completo. Si me consagro y oro, Dios derrama bendiciones sobre mí hasta que sobren y abunden. Amén. Pero hay un tercer punto de por qué a unos sí y a otros no. Y el tercer punto es porque no has terminado aún tu misión en esta tierra. Y te lo voy a explicar. En la Biblia encontramos la experiencia base que hemos analizado, que los reinos del norte no y al reino del sur sí. Ahora, si Sennacherib lograba eliminar a estas dos tribus que quedaban de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios, eliminaba por completo de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Mi pregunta es, si la iglesia de Dios hubiese sido eliminada en ese tiempo, ¿ya había terminado la misión de ella en esta tierra? A veces a mí me da risa cuando la gente dice, la iglesia se va a caer, la iglesia se va a cerrar. En esta pandemia la gente se reía de los pastores y decía, pastores, ¿qué va a hacer de ustedes? Ja, ja, ja. Ahora la gente no viene a la iglesia, le están predicando a los bancos y la gente no entiende que la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jehová. Y la iglesia va a terminar de existir solamente cuando termine de cumplir su misión. Y pastor, ¿cuándo termina la misión la iglesia? Cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Eso quiere decir que aunque el diablo intente destruir la iglesia, no lo va a poder lograr. Pero aquí viene lo más desconcertante, es que la iglesia eres tú y soy yo. En otras palabras, no es el edificio, no son los bancos, no es el piano. Entonces, por consiguiente, como Milko Hidalgo es la iglesia, como tú eres la iglesia, el diablo no te va a poder destruir hasta que tú no cumplas el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. La Biblia es clara. Dice que a Herodes le pareció bien apresar a Jacobo y después que lo apresa, lo elimina y al eliminarlo, a los judíos les pareció bien. Entonces Herodes quiere congraciarse y ¿qué hace? Voy a agarrar ¿a quién? A Pedro. Pero el punto aquí es el siguiente. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque no has terminado tu propósito. Mira, hermano, si en el punto 1 y 2 estaba todo claro, aquí todo se enreda. Porque Jacobo, al igual que Pedro, había sido fiel, ¿sí o no? ¿Tenía algún pecado Jacobo? ¿Había pasado a sus hijos por fuego? ¿Había dejado de orar Jacobo? ¿Era un mal cristiano? No. Hasta donde se nos registra, Jacobo era un cristiano fiel. Era un cristiano fiel a Dios. Era un cristiano que oraba a Dios. Y entonces, ¿por qué a Jacobo no y a Pedro sí? ¿Por qué a Jacobo no y a Pedro sí? Imagínate. Ambas circunstancias son las mismas. Dos personas fieles, consagradas a Jehová, discípulos de Cristo, que querían adelantar la obra, todos los dos llenos de vida. De repente, cuando agarran al primero preso, la iglesia comienza a orar sin cesar. Y cuando les llega la noticia, escuchan que a Jacobo lo habían, ¿qué cosa? Eliminado. Lo habían matado. Entonces, después de agarrar a Jacobo preso, dice Herodes, oh, qué rico está esto, estoy ganando propaganda, los judíos están conmigo, yo me quiero ganar a los judíos. Pedrito, ven que tú eres el otro revoltoso. Entonces,
16 soldados se llevan a Pedro preso. ¿Cuántos soldados? 16. Para que Pedro no se pudiese escapar. Ahora, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Pero ¿cómo una iglesia puede orar cuando después de orar no habían resuelto nada con Jacobo? Hermano, porque usted tiene que seguir orando, pase lo que pase. Siga confiando en Dios. Usted le cree a Dios aunque usted no vea nada. Y ahora la iglesia está orando. Pero lo más desconcertante, y por honor al tiempo no les puedo leer el pasaje bíblico en Hechos 12, pero usted lee ese capítulo en su casa, es un pasaje hermoso. Me llama la atención y me llama poderosamente la atención que Pedro, con 16 personas vigilándolo, hay 2 que no se le despegan. Y dice el texto que Pedro está durmiendo entre 2 soldados. Ahora, sabiendo usted que mataron a Jacobo, ¿cómo usted va a estar durmiendo entre 2 soldados? Hermano, yo no sé usted, pero eso es fe. Yo no sé usted, pero eso es confiar en Dios. Yo no sé usted, pero eso es creerle al Dios que todo lo puede. Y Pedro, en medio de la noche, el ángel de Dios se le aparece. Las cadenas se le caen. Y ahora Pedro regresa a la iglesia. La muchachita cuando sale dice, Pedro, de la emoción ni le abre la puerta, sale corriendo para atrás y le dice, iglesia, un milagro, aquí está Pedro. Y la gente dice, no, eso es mentira. ¿Qué Pedro ni Pedro? Pedro está preso, tiene 16 soldados, está encadenado. Ese no puede ser Pedro. Ese es un fantasma, es un espíritu maligno. Eso seguro, muchacha, ¿qué tú estás tomando? Mira, estás borracha. ¿Cómo que Pedro? Si Pedro, no hay manera de que Pedro esté aquí. Óigame, Pedro está allá afuera. Es decir, que ellos estaban orando, el milagro sucede y ni ellos mismos se creen que el milagro sucedió. Ahora, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué Jacobo no y Pedro sí? La única respuesta que encontré es el tercer punto. La respuesta es, Pedro no había terminado su propósito en esta tierra. Quizás Jacobo sí. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué Juan el Bautista no y a Jesucristo sí? ¿Por qué a Juan el de la isla de Patmos no? Sin embargo, a Pablo en su tiempo sí. ¿Por qué Dios con unos sí y con otros no? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios tiene un propósito contigo, contigo y contigo. Y hasta que no llegue ese día, tú no te vas de esta tierra. Esta semana el secretario del que hace las admisiones, un pastor en la Universidad de Andrew, que es nuestra universidad insignia, muchacho joven, 30 y pico, 40 años. Digo joven porque ya tengo 40, yo lo veo súper joven. Antes cuando yo veía a quien de 40 decía, no, un viejo que pasó por allá. Muchacho joven, decidió no vacunarse, le agarró el COVID y murió. Un pastor joven consagrado a Dios. Y yo pensaba en esta pandemia, ¿cuántas personas murieron? Y es increíble porque cuando usted iba y lo entubaban decían que solo el 5% regresaba, pero ¿por qué el 5% sí y el 95% no? ¿Sabes cuántas veces tú has estado en peligro de muerte en la misma circunstancia que otras personas y esas otras personas han muerto y tú sigues vivo? Debías reflexionar, hermano. Reflexionemos. ¿Por qué tantas personas en el 2020, en el 19, en el 21 continúan muriendo y aún nosotros estamos vivos? La respuesta es una sola. Porque no hemos terminado nuestro propósito en esta tierra.
Algunos mueren porque no son fieles, porque no oran, porque no tocan la puerta de los cielos. Pero si tú has tocado la puerta de los cielos, si tú eres fiel y Dios te llama al descanso, tranquilo, porque terminaste tu propósito y te espera la corona de vida en el reino de los cielos. Pero si Dios aún te tiene con vida, trabaja para Dios, vive para Dios, predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, háblale a otros de Dios, porque Dios te tiene aquí, porque tiene un propósito contigo. Porque unos sí y otros no. Termino diciéndote lo siguiente: cuando Dios me diga no, me voy tranquilo, sabiendo que he peleado la buena batalla con Cristo Jesús. Y si Dios aún dice: Milcos, no te vas, es porque Él tiene un propósito conmigo. Y aunque el diablo me quiera picar en pedacitos, aunque el diablo te quiera picar en pedacitos, no te va a poder tocar. Alabado sea Dios. Por eso en esta hora, querida iglesia, en vez de estar cuestionando a Dios y bueno, Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa lo otro? Enfócate. Focus and concentrate. Enfócate. ¿Qué debes hacer? Sé fiel a Dios. En segundo lugar, cuando venga la crisis, no salgas a resolverla tú. Ora. Si has sido fiel, ora. Si has sido fiel, reclama a través de la oración. Y si terminaste tu misión, vas a ir al descanso. Porque después de ese sueño viene la vida eterna. Y si no has terminado aún la misión y le has sido fiel a Dios y has orado en todo momento, Dios te tendrá vivo, como decimos nosotros, vivito y coleando, porque aún tienes mucha tierra por conquistar. Tienes muchas cosas por hacer. Tienes muchas personas que alcanzar. Tienes compañeros de trabajo que predicarles. Tienes familiares que tienen que conocer que Jesús vive, que Jesús restaura, que Jesús sana, que Jesús transforma. Tienes personas a las cuales tienes que decirle que no importa aunque estén en drogas, la sangre de Cristo tuvo, tiene y continuará teniendo poder. Tienes que decirle a tus vecinos que aún Jesús sigue restaurando matrimonios. Tienes que decirle a la gente que Jesucristo nos sanó hace 2000 años, que está vivo y que todavía continúa en el negocio de seguir sanando. Si estás con vida, si tú eres de los que a ti no te tocó lo malo, predica, habla, dile a la gente que Cristo vive, que Cristo sana, que Él viene a llevarnos por toda la eternidad al reino de los cielos. Si en esta hora tú quieres serle fiel a Dios, quieres orarle a Él sin cesar y quieres cumplir el propósito que Él tiene para ti en tu vida, ponte en pie porque yo quiero orar por ti. Oramos. Querido Dios, el enemigo muchas veces trae dudas razonables a nuestra mente. Dudas como: ¿por qué Dios no hace nada por ti? ¿Por qué Dios no sanó a tu hijo en ese accidente? ¿Por qué Dios no salvó tu matrimonio? ¿Por qué Dios permitió que tu esposo muriera de esa enfermedad? Pero Padre, elimina todo eso de nuestra mente. Permite que podamos serte fiel, que podamos clamar a ti con fe y que podamos estar seguros que mi familiar se fue porque cumplió su propósito para el cual Dios lo trajo a esta tierra y lo volveré a ver en el reino de los cielos. Dios bendice a tu iglesia y permite que juntos tomamos la mejor decisión. Que si aún no nos toca partir de esta tierra, que vivamos para predicar de Cristo Jesús. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús.